Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto poder estar aquí participando en esta mesa que toca un tema muy importante y gracias también a los organizadores y en particular a Nancy Amador por toda la ayuda coordinando esto. Voy a presentar perspectivas de las reformas de narcomenudeo desde la frontera porque pienso que si estamos hablando de un tema de regulación y de cambios en nuestras políticas de drogas deberíamos también de hablar de las experiencias que ya hemos tenido en el país en este ámbito. Un recordatorio de de los cambios que significaron las reformas de narcomenudeo. Estas despenalizan la posición de una selección de drogas para consumo personal bajo un cierto umbral. Hay que recordar que este umbral es muy pequeño comparado al que se ha implementado en otros países. Hablábamos de la experiencia de Portugal en la sesión anterior en donde se permite una posesión para un consumo de en promedio 10 días. Las cantidades en México son mucho más pequeñas y esto causa problemas en cuanto a la regulación de la posesión para el consumo propio. También demanda tratamiento de drogas a la tercera aprehensión. Esto también es debatible porque de cierta manera es arbitrario. Hablábamos de la experiencia de Portugal en la que se presenta el caso a un panel que hace una asesoría médica y también social para determinar si una persona va a recibir o no tratamiento. En el caso de México es mucho más arbitrario. A la tercera aprehensión con drogas bajo este umbral se considera que la persona es un usuario problemático. Pero bueno, la expectativa con estas reformas en un marco de salud pública es que se traduciría en una reducción en el encarcelamiento y acoso policíaco. Estos están relacionados con riesgo de VIH, entre otros, y también que aumentaría el acceso a tratamiento de drogas. Voy a enfocarme en el caso de Tijuana y hablar de las barreras para la implementación de estas reformas en Tijuana. La implementación en todos los estados estaba programada para el 2012, se le dieron 3 años a los estados para adaptarse a estos cambios, pero hasta la fecha no se han observado cambios sustanciales en Tijuana y en otras partes del país. Sobre todo esto está debido a una falta de diseminación de estas reformas en las instituciones relevantes. Segundo, la capacidad del sistema de salud es insuficiente, como nos acaba de explicar el doctor Nani. No existe una infraestructura que permita brindar este tratamiento de drogas a las personas que lo necesitan. Predominan los centros de rehabilitación basados en la abstinencia forzada, ya sean religiosos, 12 pasos, ayuda mutua. Y también hay un acceso muy limitado a terapias de sustitución de opioides que sí son basadas en la evidencia. Como ejemplo, en Tijuana existe solo el Centro de Integración Juvenil que proporciona metadona a un precio reducido. También existen clínicas privadas, pero estas cobran mucho más y el trato o la atención no es regulada de la misma manera que en el CIJ, y el CIJ tiene capacidad para 30 personas en servicio de ingreso y también provee metadona en servicio ambulatorio. Entonces es indispensable producir evidencia científica sobre el impacto potencial de estas reformas si se implementaran de forma adecuada o inadecuada, porque México con Uruguay y otros países, desde los primeros países en implementar reformas de políticas de drogas, y puede servir como referencia a otros países, pero si no se están implementando o si no se están implementando bien, podríamos estar dando un mensaje erróneo acerca de la efectividad de estas reformas. Les voy a presentar resultados de un estudio en específico para ilustrar este punto. Es un estudio de modelamiento matemático para predecir el impacto de las reformas de narcomenudeo sobre la incidencia de VIH en personas que se inyectan drogas en Tijuana. Este estudio se basó en datos del estudio del Cohete 4 en Tijuana, que es un estudio de cohorte de 734 personas que se inyectan drogas en Tijuana. Se reclutaron en el 2011 y se les da seguimiento cada 6 meses y esto va a continuar hasta el 2020.
Cada 6 meses se les hace una prueba de VIH y se les administra un cuestionario en el que autorreportan consumo de drogas y comportamientos sexuales, interacción con la policía y encarcelamiento y acceso a servicios de VIH y reducción de daños. Este estudio estuvo diseñado específicamente para monitorear el impacto de las reformas de narcomenudeo, entonces tiene información muy específica acerca de exposición a la policía y al sistema penitenciario y de cómo se relaciona esto a comportamientos de riesgo asociados con el VIH. La primera etapa fue estimar el riesgo relativo de uso receptivo de jeringas, que es la forma más eficiente de transmisión de VIH y otras enfermedades en personas que se inyectan drogas, en función a estas exposiciones. 3 exposiciones principales: 1, el encarcelamiento; 2, la confiscación de jeringas por parte de la policía; y 3, el tratamiento involuntario en estos centros u anexos. Vemos que hay un riesgo relativo de compartir jeringas significativo para estas 3 exposiciones. La segunda parte fue desarrollar un modelo determinístico de transmisión de VIH en personas que se inyectan drogas. Este modelo simula la transmisión de VIH por contacto de transmisión sexual, pero también vía inyectada en personas que se inyectan drogas, y toma en cuenta parámetros que afectan esta transmisión desde el punto de vista de la demografía, de los patrones de encarcelamiento, confiscación de jeringas y transmisión de VIH. Y está calibrado a datos de prevalencia y de incidencia de VIH. No tengo tiempo de explicar toda la metodología, pero sí quería darles una idea de cómo funciona el análisis. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de encarcelamiento, el modelo simula que las personas pueden nunca haber estado encarceladas, entrar a prisión, estar recién liberadas y luego haber estado encarceladas en algún momento hace más de 6 meses y volver a ingresar a la prisión en cualquiera de estos momentos. Se aplica un riesgo relativo de VIH en las personas que estuvieron encarceladas recientemente con base en los resultados estadísticos que presenté, y se simula la epidemia de VIH bajo estas condiciones de base. En un segundo tiempo se eliminan estos riesgos o se reducen estos riesgos al reducir la tasa de encarcelamiento en personas que se inyectan drogas, y se vuelve a correr la epidemia. Y básicamente la diferencia en el número de nuevas infecciones entre estos dos escenarios corresponde al número de nuevas infecciones que podría prevenirse de reducirse el encarcelamiento en personas que se inyectan drogas. Entonces, les voy a presentar resultados. Consideré 4 escenarios distintos para la implementación de las reformas de narcomenudeo en Tijuana. En un primer escenario consideré una eliminación total de la confiscación de jeringas por parte de la policía. En el 2016, 11% de las personas que se inyectan drogas en el estudio del Cuete reportaron haber estado expuestos a confiscación de jeringas de parte de la policía. Es un número relativamente bajo comparado con los datos del 2011. Hay datos más recientes del Instituto Nacional de Psiquiatría que parecen sugerir que es más elevado, pero usando los datos del Cuete, el estudio de modelamiento sugiere que podrían prevenirse 5% de las nuevas infecciones entre 2018 y 2030 si se eliminara este riesgo. Un segundo escenario consideraba que no hubiera confiscación de jeringas y que hubiera una reducción del encarcelamiento de un 80% en personas que se inyectan drogas. 80% es relativamente arbitrario, pero corresponde a la proporción de encarcelamientos que están relacionados a la posesión o al uso de drogas de alguna manera. Y aquí vemos que se podrían prevenir 9% de las nuevas infecciones. En un tercer escenario, considero la no confiscación de jeringas y que las personas que hubieran estado encarceladas, este 80% de personas que hubieran estado encarceladas, sean referidas a tratamiento involuntario en estos anexos que no proporcionan tratamiento basado en la evidencia. Y vemos que en este caso se podría incrementar el número de nuevas infecciones en personas que se inyectan drogas, porque el estar expuestos a estos centros de tratamiento o más bien a estos centros de rehabilitación está asociado con un incremento en el uso de jeringas compartidas. En un cuarto escenario, propongo la posibilidad de que haya no confiscación de jeringas durante este periodo, pero también una referencia a los que hubieran estado encarcelados
a tratamiento basado en la evidencia de sustitución de opioides. Y vemos que en este caso podrían prevenirse 21% de las nuevas infecciones. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este estudio? Primero, que reducir la confiscación de jeringas y el encarcelamiento de las personas que se inyectan drogas tendría un impacto sobre la epidemia. Sin embargo, este sería insuficiente para controlarla. Incrementar el acceso a programas de abstinencia forzada podría incrementar la incidencia de VIH en personas que se inyectan drogas. Y esto es muy importante cuando estamos pensando en reformas de drogas. Tenemos que tener una infraestructura que pueda responder a las necesidades de las personas que necesitan tratamiento. Entonces, si la reforma se implementa de manera inadecuada, podría tener consecuencias negativas a la salud para las personas que se inyectan drogas. Y pues es contradictorio en un marco de políticas de drogas que están enfocadas a la salud pública. También es urgente aumentar la supervisión de los centros de rehabilitación que reciben financiamiento público con base en la norma NOM 028. Tengo entendido que es complicado regular estos centros solo con base a esta norma, pero es necesario hacer algo a corto plazo mientras se expande la capacidad de los servicios de tratamiento. Tercero, la referencia a tratamiento de drogas basado en la evidencia, como indicado en la reforma, pero con un lenguaje un poco borroso, podría acelerar la disminución de la epidemia. Aquí vemos que podría reducirse la incidencia en una quinta parte en este lapso de 12 años. Entonces, hay una necesidad de ampliar la capacidad de centros públicos que proveen tratamiento de sustitución de opioides en Tijuana. Muchas gracias.